Un mundo nuevo surgió de las cenizas de la Primera Guerra Mundial. En Alemania un imperio se hundió y fue reemplazado por una república que no podía durar. Inflación, crisis económica, inestabilidad política, todo. En medio del caos, Alemania se volvió hacia un hombre. Una extraordinaria figura mesiánica con una elocuencia portentosa. Iba a hacer a Alemania grande de nuevo. Un hombre que llevaría la nación a la guerra y sería responsable del mayor genocidio de la historia. La nación tardó 12 años en ser derrotada, devastada y dividida. Esta es la historia de la vida en el Tercer Reich. La vida con Hitler. En 1914 Alemania entró en la Primera Guerra Mundial bajo el reinado del Kaiser Guillermo II. A finales de 1918, ante el hundimiento del frente doméstico y una revolución civil, el Kaiser abdicó y se firmó un armisticio con las potencias aliadas. Justo después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en un estado terrible. Había disturbios civiles por todas partes. La gente se moría de hambre. El país estaba en un terrible estado mental, pero físicamente, la guerra no había afectado al país, porque la lucha había tenido lugar fuera de Alemania. En 1929, los bancos estadounidenses habían prestado a Alemania 8.500 millones de dólares. La caída de Wall Street hizo desaparecer 10.000 millones de dólares del valor del mercado y los norteamericanos quisieron la devolución de su dinero. En los años que precedieron a la llegada de Hitler al poder, Alemania estaba en lo más profundo de una grave crisis económica. Había una atmósfera de angustia, desesperación, crisis económica, crisis política. Alguien, sin duda, tenía que alzarse en defensa de Alemania. Nuestra última esperanza, 1932-1935. Cuando hablamos del ascenso de los nazis al poder, tenemos que remontarnos a 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. Fue un trauma para la nación alemana. Y ese es el motivo que explica por qué el apoyo a la democracia entre los años 1918 y 1933 fue muy limitado. El 11 de agosto de 1919 se estaba formando una nueva república alemana aquí, en Weimar. En Alemania no había una tradición democrática y los partidos se asociaban con la rendición de 1918 y el caos que la siguió. La República de Weimar nació de un acto de traición según los nazis, que fue el Tratado de Versalles. Muchos alemanes consideraron el Tratado de Versalles una serie de imposiciones de las potencias victoriosas para reprimir a Alemania. La pérdida de territorio alemán en el norte, en el este y en el oeste, la pérdida de industria, las compensaciones que Alemania tenía que pagar y la idea de que la paz les había sido impuesta por los aliados victoriosos. Esto era un trauma colectivo. Para muchos, las palabras República de Weimar evocaban imágenes de carretillas llenas de papel moneda sin valor y violentas manifestaciones políticas en la calle. Y todo eso era verdad, pero no toda la verdad. Todo era muy emocionante. Había libertad sexual. Había mucho cine y teatro vanguardista. La industria cinematográfica alemana había sido insuperable en los años 20. Había sido pionera en películas experimentales como El gabinete del Dr. Caligari. Para los alemanes era una fábrica de sueños. Y había música maravillosa por todas partes. Las óperas de Strauss se estrenaban en Dresden. Había un gran entusiasmo por todas partes. Era una sociedad muy desarrollada y tenía una de las mejores universidades del mundo. Durante los años de Weimar, Alemania celebró 15 premios Nobel en física y química, comparados con los 5 estadounidenses. La mayoría de ellos se verían obligados a huir del nacionalsocialismo.
8 de esos refugiados trabajaron en el Proyecto Manhattan, construyendo la bomba atómica. En 1920, Berlín, la capital de la República de Weimar, era la tercera ciudad más grande del mundo después de Londres y Nueva York. Berlín era el epicentro cultural de la República de Weimar. También era el eje cultural de Prusia, que fue un bastión socialdemócrata hasta 1932. Berlín era muy emocionante porque tenía edificios nuevos, infraestructuras y arte, el dadaísmo, el expresionismo. Pasaban muchas cosas en Alemania. Berlín también tenía el metro más rápido, la mayor proporción de teléfonos por población, y en 1930 el aeropuerto de Tempelhof era el aeropuerto más grande del mundo. ¿Cómo pudo torcerse tanto todo? Aquí en Múnich, el 5 de enero de 1919, Anton Drexler formó el precursor del partido nazi, el Partido Obrero Alemán. Las políticas alemanas eran muy inestables. Había muchas facciones diferentes de derecha que estaban desencantadas por lo que le había ocurrido a Alemania, y el partido nazi empezó siendo una de ellas. Poco después de su formación, el partido atrajo la atención de las autoridades alemanas. Enviaron a investigar a un joven austríaco, veterano de guerra, llamado Adolf Hitler. Hitler no dejó el ejército alemán tras el final de la Primera Guerra Mundial. Le retuvieron. Le consideraban de gran valor. Querían desinfectar el ejército de la infiltración comunista, y Hitler era una herramienta importante. Ya había desplegado su imagen pública de orador y le pidieron que investigara a este partido obrero alemán. Asistió a una reunión y en poco tiempo se apoderó de él. A finales de 1923, con el Partido Nacional Socialista con base en Baviera alcanzando los 55.000 afiliados, Hitler hizo su primera apuesta por el poder tomando el control de una cervecería en Múnich, donde el líder del gobierno bávaro, Gustav von Kahr, se dirigía a una gran audiencia. El putsch de la cervecería, un fracaso, pero de manera extraordinaria fue el acto que llevó a Hitler a captar la atención nacional. Lo que Hitler había hecho era secuestrar el liderazgo de Baviera y había impulsado una marcha hacia el Ministerio de Defensa para apoderarse del Estado y luego marchar hacia Berlín. Cuando Hitler y los nazis comenzaron la marcha, se encontraron con la policía armada en la plaza de la ciudad. Hitler fue arrestado 2 días más tarde y acusado de traición. Convirtió su juicio en una especie de teatro público, donde podía predicar las virtudes del ultranacionalismo a un pueblo alemán fascinado. El juez e incluso el fiscal fueron muy empáticos. Hizo un discurso apasionado. El futuro nos pertenece. Podéis encarcelarme ahora, pero nuestro movimiento seguirá adelante. Hitler pasó 9 meses en la celda número 7, aquí, en la prisión de Landsberg. Y allí vivió con las mayores comodidades, en su celda con flores y frutas que le llevaban diariamente. La gente iba a verle desde el exterior de la prisión. Allí dictó su obra magna, Mein Kampf. Sus planes para Alemania están en Mein Kampf hasta cierto punto. Hay una noción ahí de que Alemania necesita expandirse. También hay ideas de que los judíos son malvados, pero está todo entrelazado con un gran discurso enfático, aunque no fuera un discurso muy coherente. Muchos alemanes le vieron como un fanático delirante, un demagogo de cervecería a quien no había que tomarse en serio. A mediados de los años 20, Alemania era próspera y su mensaje de odio racial, antitratado de Versalles y antijudíos no le interesaba a la gente. Intentaban olvidar la Primera Guerra Mundial y continuar con su vida. Pero entonces llegó la caída de Wall Street. Tras la caída de Wall Street en octubre de 1929, la economía alemana entró en caída libre y el desempleo aumentó aceleradamente.
En los primeros 3 meses de 1930, 3,3 millones de personas estaban desempleadas. Un año más tarde, esa cifra era de casi 5 millones y se había disparado a 6,1 millones a principios de 1932. Y con ello el apoyo a los nazis aumentó de manera espectacular. Los alemanes tenían miedo y estaban enfadados por lo de Versalles. Habían sufrido una hiperinflación en los años 20 bajo la República de Weimar, en la que los obreros llevaban el salario a su casa en carretillas, y ahora había masas en las calles, jóvenes desempleados y furiosos. Y ahí estaba esa voz, esa especie de profeta en el desierto, una extraordinaria figura mesiánica con una elocuencia portentosa, con un comportamiento dinámico. Y la gente comenzó a escucharlo, y los nazis se abrieron paso. En 1928 solo 800.000 votantes habían apoyado al partido nazi. Pero ya en 1930 esa cifra se había disparado hasta los 6,4 millones y continuaría aumentando en las elecciones federales de 1932. Proporcionó excusas para los problemas de Alemania, el Tratado de Versalles, los judíos y los comunistas. Y a la gente le era mucho más fácil centrarse en eso para entender sus problemas, en lugar de pensar en lo que habían pasado tras la Primera Guerra Mundial. En las elecciones federales de 1932, 13 millones de alemanes votaron por los nazis. Pero no fueron la mayoría. En las elecciones, que fueron varias las celebradas a lo largo de 1932, los nazis nunca llegaron a alcanzar más del 36%. Lo que significa que nunca tuvieron la mayoría. Fueron el partido más votado, pero nunca alcanzaron la mayoría. Pero esa no era la intención de Hitler. No quería popularidad, quería notoriedad. Quería que se prestara atención a los nazis y lo consiguió. Y las SA, revolucionando las calles, fueron quienes hicieron del nazismo una realidad para casi todos los alemanes. Ya en 1932 eran 400.000 guardias, los camisas pardas de la sección de asalto. Ellos y otras organizaciones aumentaban la necesidad de la fuerza y la disciplina. Y los nazis prometieron orden, aun cuando eran los responsables de casi todo el desorden. La sección de asalto estaba ahí para defender al partido e interrumpir las reuniones de los comunistas. Pegaban a la gente en la calle. Iban por ahí atacando a los sospechosos, los comunistas, los socialistas, los sindicatos, los judíos. Y Hitler aprobaba los métodos de los chicos duros, pero les decía, no me impliquéis directamente. Apoyo todo esto, pero hacedlo por iniciativa propia para que siempre pueda tomar distancia de ello. El 26 de febrero de 1932, Hitler consiguió la ciudadanía alemana aquí, en Braunschweig, lo que le permitió ser candidato a las elecciones presidenciales en marzo. El presidente Hindenburg, que ya había gobernado un mandato, se presentaba a la reelección. Hindenburg era un héroe condecorado, un general de la Primera Guerra Mundial, y Hitler prepara unas elecciones muy modernas contra él. No por sí mismo, había otras personas como el fotógrafo de Hitler, Hoffmann. Heinrich Hoffmann sacaba fotografías frontales del rostro de Hitler mirando fijo a la cámara. Un blanco y negro muy efectivo. Pero también estaba Goebbels, probablemente el de mayor talento intelectual de los nazis. Joseph Goebbels construyó la marca nazi. Él diseñó la imagen visual del partido nazi, la imagen en movimiento del partido nazi. Goebbels era una de esas personas que entendía a la perfección el poder de los diferentes medios. Entendía lo que movía a las personas, lo que los influía, y por eso sus técnicas en la campaña de las elecciones tuvieron mucho éxito. Pero estos esfuerzos no fueron suficientes. Ningún candidato obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones del 13 de marzo. Pero en la segunda vuelta, el 10 de abril, hubo un ganador claro. El colosal presidente Hindenburg fue reelegido a la edad de 85 años.
Pero no esperaba ganar, sino proyectarse como una figura nacional. Y con esa justificación le dijo al partido: ahora esperamos a que nos inviten y aceptaremos la invitación bajo nuestras condiciones. La situación política en Alemania anterior al nombramiento de Hitler como canciller estuvo marcada por esto. El Reichstag estaba inmovilizado porque tenía una mayoría de diputados del partido nazi y del partido comunista, que estaban en contra del sistema. El gobierno lo tiene el presidente Hindenburg, que ejerce el poder bajo el artículo 48 de la Constitución. La complicada constitución de Weimar permitía al presidente Hindenburg gobernar por decreto, además de nombrar directamente al canciller. Pero este no es un enfoque sostenible y es una de las razones por la que los nacionalistas y los conservadores alrededor de Hindenburg empiezan a mirar a Hitler como un medio de salir de esta situación. Todo se torció para la República de Weimar y a finales de 1932, von Papen, que había sido canciller, dimitió. El general Schleicher ocupó su lugar, pero tampoco consiguió formar gobierno. Por lo que Hindenburg, a regañadientes, porque siempre había despreciado a Hitler como ese pequeño cabo, el advenedizo, decidió que tenía que llamarlo. Primero le preguntó a von Papen si sería una buena jugada y podrían controlar a Hitler. Y von Papen le dijo sí, si le dejamos ser el canciller le tendremos acorralado, tanto que se quejará y gritará cuando le presionemos. Fue un gran error. Y así a las 11:30 de la mañana del lunes 30 de enero, Hindenburg le tomó juramento del cargo, nombrando canciller a Adolf Hitler. Pero deberíamos recordar siempre que entre el 33 y el 34, Hitler no es el dictador de Alemania, es el canciller de un gobierno de coalición. Hindenburg y sus asesores hicieron que Hitler accediera a limitar a 3 los nazis en el gobierno y aceptar a von Papen como su vicecanciller. Esto significaba que Papen siempre tendría una mayoría de 8-3 en el gobierno. Y pronto se vio que Hitler era un político muy inteligente. Si observamos el primer gabinete de Hitler del 30 de enero de 1933, sí, solo contenía 3 nazis. Pero los otros miembros del gabinete eran conservadores de ala derecha, por lo que había un grado considerable de superposición ideológica. La tarde en la que Hitler fue nombrado canciller aquí, en las calles de Berlín, Joseph Goebbels organizó una multitudinaria procesión con antorchas. Y de hecho el desfile estaba tan organizado que pasó por delante del edificio de la Cancillería y Hitler pudo saludar a la gente desde su ventana. Fue un acto muy místico. Las antorchas, pueden imaginar, le dieron una dimensión casi religiosa. Esa especie de toma simbólica de Berlín por el nacionalsocialismo en muchos aspectos fue también una señal de lo que habría de venir. Era como decir, ahora nosotros tenemos el poder, somos la autoridad. El mismo Göring, el segundo de Hitler, dijo de aquella noche que era un acto equivalente a la declaración de la Primera Guerra Mundial en 1914, que en Alemania, igual que en otros países, estuvo marcada por un estallido de entusiasmo y emoción nacionalista. Pero muchos en Alemania no sintieron el peso de este momento excepcional. Cuando Hitler asumió el poder, muchos alemanes no lo percibieron como una ruptura importante, porque pensaron, bueno, solo es otro gobierno que es probable que se hunda en unos meses. La impresión era que de tentar el cargo los domesticaría. Cuando estos agitadores callejeros, estos camorristas y bravucones, estos matones probaran el poder, se civilizarían, se convertirían en un gobierno normal. En realidad, habían dejado entrar a una manada de hienas. En su primera aparición tras convertirse en canciller, Hitler prometió que su gobierno declaraba una guerra sin cuartel al nihilismo espiritual, político y cultural. Lo que significaba que no habría más cabaret en Weimar, ni más Bauhaus, ni más, en palabras de Hitler, comunismo anarquista. Todo cambió de la noche a la mañana. Los clubs nocturnos se cerraron.
El jazz, que había sido un gran atractivo en la vida de Berlín, todo eso desapareció. Berlín era una ciudad donde los homosexuales se sentían relajados, y eso, por supuesto, cambió de inmediato. La gente pensaba que era algo bueno. Para los alemanes ordinarios, entre comillas, la vida no cambió tanto porque no fueron perseguidos. Muy al contrario, parecían beneficiarse de la toma de poder de los nazis porque Hitler les había hecho promesas. Reducir el desempleo, crear nuevos trabajos, por lo que esperaban un buen futuro, un futuro brillante. Poco después de convertirse en canciller, Hitler anunció que su prioridad sería la salvación del obrero alemán en un enorme e integral ataque al desempleo. Se implementaron una serie de programas de obras públicas. Los obreros se pusieron a construir puentes, hospitales, escuelas, a construir lo que recuerda todo el mundo, la Autobahn, la nueva autopista. Una de las grandes vanaglorias del movimiento nazi y de Hitler en particular fue que habían acabado con el azote del desempleo. Hay algunos elementos de verdad en ello. La gran pregunta es si fue una consecuencia de la política nazi o formó parte de la recuperación internacional de la depresión de principios de los años 30. Y la mayoría de los académicos sugieren que fue esto último. Hitler tuvo suerte, porque llegó al poder en 1933, cuando la economía alemana empezaba a recuperarse. Fue aquí justo después de la medianoche del 27 de febrero de 1933, donde los transeúntes oyeron el sonido de cristales rotos saliendo del Parlamento alemán, el Reichstag. Poco después, las llamas comenzaron a iluminar el interior del edificio. Figuras políticas del partido nazi acusaron de inmediato a los comunistas y Hitler aprovechó la oportunidad. Los nazis fueron hábiles, hay que admitirlo. Fueron capaces de presentarlo como la señal para una insurrección comunista. A la mañana siguiente, el gabinete se reunió para redactar un decreto de emergencia que abolió muchas libertades civiles en toda Alemania, incluyendo derechos de libertad personal, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad para organizarse y reunirse, la privacidad de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. El decreto del incendio del Reichstag, que se aprobó el día después del incendio, suspendía los derechos individuales bajo la Constitución de Weimar. Lo que significaba que podían arrestar comunistas y podían expulsar a los comunistas del Parlamento, del Reichstag. Y eso puso a los conservadores todavía más de su parte, no solo dentro del gobierno, sino en la sociedad y en la esfera política. Y a partir de ahí, la Alemania nazi entró en un estado permanente de emergencia. Marinus van der Lubbe, un joven comunista holandés, fue arrestado en el lugar de los hechos, hallado culpable y sentenciado a muerte. Pruebas recientes apoyan de manera sustancial la declaración de culpabilidad. Van der Lubbe fue el primer civil ejecutado por el Tribunal Especial Nazi. 12.000 personas le seguirían. La respuesta del pueblo en general al incendio del Reichstag fue ambivalente. Miembros del movimiento obrero sospechaban, y parecía ser muy conveniente que ocurrieran este tipo de sucesos justo antes de unas elecciones que debían celebrarse una semana después. Las elecciones al Reichstag el 5 de marzo de 1933 se celebraron en una atmósfera de euforia nacional acompañada de violencia nazi y represión policial. Pero los nacionalsocialistas de nuevo fracasaron en obtener una mayoría. En respuesta, Hitler convocó una reunión del Reichstag el 23 de marzo para debatir una ley que remediara las necesidades del pueblo y del Reich. Una ley que se conoció como la Ley Habilitante. La ley habilitante fue fundamental en el establecimiento de la dictadura nazi. Hasta aquel momento, no podemos hablar de una dictadura nazi. Este es el punto de inflexión. Bajo los términos de la Constitución, el poder del canciller estaba limitado. Pero la ley habilitante se salta todas esas restricciones y le deja en una posición muy fuerte.
La ley habilitante se votó en el Reichstag y todos los partidos políticos votaron a favor de ella, aparte de los socialdemócratas. Casi todos los socialistas habían sido encarcelados o estaban demasiado asustados. Él ya no necesitaba el apoyo de otros partidos. Pudo prácticamente disolver el Parlamento. No había parlamento que limitara a Hitler después de marzo del 33. Aquí, el 22 de marzo de 1933, un día antes de la aprobación de la ley habilitante, se abrió el primer campo de concentración nazi, Dachau. Dachau fue un lugar muy violento desde el principio. Las primeras víctimas fueron comunistas, socialistas, los oponentes políticos de izquierdas del Estado nazi. Y se les enviaba a estas instituciones durante varios meses donde los golpeaban, los maltrataban y aterrorizaban antes de soltarlos de nuevo en sus comunidades para que sembraran el miedo. Los nacionalsocialistas no tenían ningún interés en ocultar estos campos de concentración. El régimen los publicitó mucho en los medios de comunicación. E hicieron pasar muchos aspectos del Estado policial como algo benevolente en esencia. Era para proteger al pueblo de los rufianes de izquierda, para protegerlo de una insurrección comunista. Pero por lo general entendemos la institución de los campos con una visión retrospectiva de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, y creo que estos campos eran muy diferentes de los campos posteriores. A los prisioneros se les disparaba mientras trataban de escapar. Pero los campos de concentración no eran campos de exterminio, eran una especie de correccional con ametralladoras. En abril, el número puesto bajo medidas de protección solo en Prusia fue de 25.000 personas. En el verano, más de 100.000 comunistas, socialdemócratas y otros oponentes de los nazis habían sido enviados a campos de concentración. Había comenzado la era nazi. Sus características más famosas también se pusieron en marcha de inmediato. En abril de 1933 fue el primer boicot importante a los negocios judíos. Eso ocurrió 2 meses y pico después del nombramiento de Hitler. Es una señal muy temprana, por así decir, de hacia dónde se dirigía el régimen. Había guardias en el exterior de las tiendas judías, desalentando a la gente a entrar, a comprar allí, pintando esvásticas en las tiendas. Pero no hubo violencia real en aquel suceso. Hubo mucha violencia psicológica, por supuesto, como podemos imaginar. Y Hitler sabía que esto era muy importante. Sabía que debía contener el radicalismo de su partido, ahora que tenía el premio del poder. Los judíos apenas constituían el 1% de la población, por eso es extraordinario el ataque contra ellos. Pero la mayoría de la gente tenía un sentimiento antijudío, por lo que esa política no desanimaba a la mayoría de los alemanes. Este es el aspecto más perturbador al mirar hacia atrás. A continuación, solo una semana después, llegó la ley para la restauración de los funcionarios públicos profesionales, que era una ley que prohibía a los judíos trabajar en la administración pública. Y muchas personas estaban deseando que echaran a los judíos y así poder ocupar sus plazas. De ahí en adelante, se dictaron leyes antijudías de forma continua. Los judíos fueron retirados de manera constante de todos los aspectos políticos, económicos y culturales de la vida social en Alemania. El 10 de mayo de 1933, los nazis comenzaron su ataque contra la vida cultural e intelectual de Alemania. Se encendieron grandes hogueras en las universidades de toda la nación para hacer una purga literaria. Fue todo un símbolo de barbarie, un símbolo de tal regresión a una especie de orden primordial que el mundo debería haberse puesto en guardia. No lo hizo. En Berlín, el punto álgido de la noche fue la aparición de Joseph Goebbels, que declaró: no a la decadencia y a la corrupción moral, sí a la decencia y la moralidad en la familia y el Estado. El intelectualismo judío ha llegado a su fin. Al intelectual lo asociaban con todo lo que era malo en la República de Weimar.
Lo llamaban bolchevismo cultural. El mensaje era: debes pensar como nosotros. Los autores que eran judíos, sospechosos, liberales o de izquierdas ya no eran aceptables. El simbolismo lo dice todo de lo que está por venir. La prensa alemana también fue controlada. Obviamente, cerraron todos los periódicos de izquierdas, pero conservaron la estructura de la llamada prensa de clase media, que el partido controlaba de cerca para que pareciera que había una genuina cultura de debate. El Ministerio de Propaganda empezó a emitir directivas, instrucciones a la prensa, de cómo debían informar de ciertos temas, de ciertos acontecimientos. En la superficie nada había cambiado, pero en la práctica sí. En 1933, Goebbels ocupó el puesto de ministro de propaganda. Se convirtió en jefe del Departamento de Cultura, que se volvió una especie de organización global y dominante que afectaba a todos los aspectos de la vida diaria. De la radio a los periódicos y el cine, los mítines, todas estas cosas estaban bajo su competencia. Pero quizá la herramienta más importante del arsenal de Goebbels fue la radio. En 1933, a petición de Goebbels, los fabricantes alemanes de radios comenzaron a desarrollar el Volksempfänger, la radio del pueblo. La radio del pueblo era una radio muy barata. Fue una revolución porque antes de que llegara, todos habían estado desconectados. De repente llegó un nuevo mundo de los medios y lo que los nazis trajeron con la radio del pueblo fue que podían entrar en todos los hogares con su propaganda, con su sesgo de la cultura alemana, su clase de música alemana y todo lo demás. Mucha gente la llamó el hocico de Goebbels. Goebbels tenía un interruptor en su oficina con el que podía acceder a cualquier programa y detenerlo, y hablar con la gente de manera directa. Y es muy significativo que con estas radios no se pudiera acceder a ninguna retransmisión extranjera. Fue un logro extraordinario. En medio de mucha ostentación, Hitler declaró el 1 de mayo de 1933 una fiesta pública. Alemania se unió a otras naciones europeas en la celebración del Día del Trabajo. Llevaron a Berlín a los líderes de los sindicatos de todas partes de Alemania y Joseph Goebbels organizó la mayor demostración de masas que Alemania había visto hasta la fecha. Hitler les dijo a los delegados de los trabajadores: verán cuán falsa e injusta es la afirmación de que la revolución está dirigida contra los trabajadores alemanes. Solo un día después, las oficinas de los sindicatos de toda la nación fueron asaltadas, sus fondos confiscados y muchos líderes sindicalistas a los que Hitler había hablado fueron arrestados. Alemania tenía el movimiento obrero más grande y potente del mundo y fue arrollado con mucha rapidez, con una violencia extrema. Se calcula que durante 1933, 200.000 alemanes fueron apaleados, secuestrados o intimidados en algún momento de aquel año. Eso dejó un enorme vacío que había que llenar y lo que introdujeron fue el así llamado Frente Alemán del Trabajo. Estaba más bien al servicio de los empleadores que de los empleados. Les decían dónde podían trabajar, qué sueldos podían ganar. No tenían derechos de negociación. Esta organización lo hacía todo por ellos. Y a pesar de alguna mejora en su calidad de vida al principio del régimen, hablando en general, las condiciones de los obreros no cambiaron mucho para bien durante el régimen. El 13 de julio de 1933, el ministro del Interior del Reich promulgó un memorándum exigiendo a todos los empleados alemanes saludarse unos a otros con el saludo de Hitler. La mayoría de la gente era consciente de que esto se consideraba obligatorio en los espacios públicos. Y había una amenaza de castigo por la que podías perder el trabajo, ser arrestado, podías ser juzgado, podías ser encarcelado si no usabas el saludo. Los niños pequeños se adaptaron a esto con mucha rapidez porque puede que no hubieran conocido nada más. Hay incluso informes de mujeres que mientras parían lo gritaban, pero por supuesto provienen de documentación oficial.
En el año que Hitler subió al poder, un tercio de las profesoras fueron obligadas a aceptar un retiro anticipado de acuerdo con el ideal nazi de Kinder, Küche, Kirche. Niños, cocina e iglesia. Era un eslogan que iba unido al comportamiento deseado para las mujeres, y donde debían estar era sin duda en el hogar, en la esfera privada, mientras que la esfera pública del trabajo y la vida cívica o la vida profesional era para los hombres, no para las mujeres. El empleo remunerado fuera del hogar para las mujeres era descrito como una carga, ya que antes de que los nazis llegaran al poder, se habían visto obligadas a salir a trabajar, y esto llevó a la degeneración de la familia. Los nazis estaban preocupados porque la nación estaba en declive demográfico, por lo que había grandes expectativas de que las mujeres alemanas dieran a luz tantos niños como fuera posible. Y para poder facilitarlo, también tenían que casarse lo antes posible. Así que había muchas medidas para que esto sucediera. Por ejemplo, la ley para el fomento del matrimonio, que ofrecía préstamos a las parejas, pero con la condición de que las mujeres renunciaran a su trabajo y se quedaran en casa. Y el incentivo era que el préstamo había que devolverlo, pero iría reduciéndose una cuarta parte por cada hijo que naciera. Por lo que con el nacimiento del cuarto hijo, quedaban eximidos por completo del pago del préstamo. A las mujeres que producían 4, 6 u 8 hijos, se les premiaba con la llamada Muttererenkruz, la cruz de la madre, la cruz de honor de la madre alemana. En realidad, lo más importante era que el Reich, que iba a durar para siempre, necesitaba muchas personas, por lo que las mujeres eran animadas a reproducirse y cuidar de la casa. Pero no a todas las mujeres se les animó a tener hijos. Si eran judías, si eran consideradas deficientes mentales o asociales fuera de los límites, no debían procrear. Y la esperanza era que todo eso sería erradicado del acervo genético alemán por medio de la esterilización forzada. Quizá la característica más definitoria de la propaganda nazi era la noción de la raza. Y no es una coincidencia que uno de los primeros textos legislativos que el régimen nazi puso en práctica en 1933 fue la ley de esterilización. Cualquiera que los nazis consideraran indigno de reproducirse era esterilizado a la fuerza. Era muy arbitrario. Y es entre los niños donde se sintieron los peores efectos. Los sacaron de los colegios, de los hospitales y los esterilizaron sin permiso de sus padres. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue que la profesión médica acepte eso? Y esto forma parte de la tragedia de la Alemania nazi. No pudo haberse hecho sin la disposición de la profesión médica para trabajar en esa demanda. El resultado fue la esterilización obligada de 400.000 personas alemanas y austriacas hasta 1945. Pero el apoyo popular al régimen continuó aumentando. A finales de 1933, los miembros de las juventudes de Hitler, el movimiento juvenil del nacionalsocialismo, se disparó de 50.000 a 2 millones. Este nuevo régimen le hablaba a la juventud, era dinámico y la juventud se sentía atraída por él. Los jóvenes alemanes estaban ansiosos por ponerse el uniforme e ir a las diferentes actividades de los campamentos y cantar las canciones y toda esa clase de cosas. Era emocionante. Era la oportunidad de salir con amigos a acampar, a jugar a ser soldados. E incluso la clandestinidad socialdemócrata que recibe informes de las familias de clase obrera vio que lo encontraban todo muy gratificante. Todas estas actividades estaban mezcladas con componentes ideológicos y políticos. Estaban preparando a la juventud para que ocupara su lugar en la comunidad. Las juventudes de Hitler buscaban a chicos físicamente aptos para entrenarlos en el uso de las armas de fuego y adoctrinarlos en el nacionalsocialismo. Y así, el propósito del grupo de las juventudes era endurecer a los jóvenes alemanes y hacer de ellos la base del futuro ejército alemán. El punto de inflexión fue en 1936. Desde ese momento, fue obligatorio para todos los niños arios hacerse miembros.
Y todos los otros grupos, aparte de las juventudes hitlerianas, fueron prohibidos o tuvieron que disolverse. La Liga de Muchachas Alemanas era el equivalente de las juventudes hitlerianas. Era obligatorio para las chicas de 14 a 21 años. Había otra organización llamada la Liga de la Joven, y esa era para las niñas de 10 a 14 años. La Liga de las Muchachas Alemanas fue diseñada para atraer a todas las chicas de la nación bajo su égida, y de nuevo para inculcarles la ideología nazi. La idea era que una vez que las chicas habían alcanzado la edad de 14 años, ya estaban preparadas para ser formadas, educadas para el papel de madres y amas de casa. Poco a poco, los programas de juventudes nazis abrieron una brecha entre las familias. Era constante. Había actividades sin cesar y las familias sentían que les habían arrebatado a sus hijos en muchos aspectos. Las juventudes hitlerianas eran alentadas a informar de sus padres y de sus profesores en el colegio si percibían que no vivían los valores de la dictadura nazi. Y por supuesto, esto formaba parte de la doctrina nazi de que los niños no pertenecen a sus familias, sino al Estado. El objetivo del nacionalsocialismo era cambiar toda la estructura de la sociedad alemana y con este fin colonizaron el tiempo de la población. Aún así, muchos alemanes aprobaban estos cambios drásticos. Veían que Hitler había puesto a trabajar al país. Había restaurado la confianza de la nación. Les había devuelto el orgullo tras la humillación del Tratado de Versalles. Lo que ofreció durante los siguientes años fue una odisea extraordinaria. Un gran número de triunfos diplomáticos como nada que hubieran experimentado antes. Restauró la moral del pueblo alemán y honró la bandera alemana. Al menos así lo veían ellos. El primero de los triunfos diplomáticos de Alemania tuvo lugar aquí el 14 de octubre de 1933 en la Liga de las Naciones de Ginebra. Alemania se retiró tanto de la Liga como de la Conferencia de Desarme. Ahora está claro que la Conferencia de Desarme no satisfará lo que es su único objetivo, a saber, el desarme general. El gobierno alemán, por lo tanto, se ve obligado a salir de la Conferencia de Desarme. Hitler siguió estas acciones con un plebiscito en el que recibió un apoyo del 95% por la retirada. El plebiscito fue, por supuesto, abrumadoramente positivo, porque las votaciones fueron abrumadoramente manipuladas. Pero es una opinión común que incluso sin estas manipulaciones, el plebiscito habría tenido éxito. A comienzos de junio de 1934, el presidente Hindenburg, con la salud debilitada, se retiró a su finca prusiana. El presidente Hindenburg era un pilar de continuidad entre la República de Weimar y el nuevo régimen. Y hay que recordar que Hitler no tenía carta blanca en Alemania. Estaba bajo la supervisión de Hindenburg. Pero Hindenburg estaba empezando a demostrar claras señales de deterioro mental. Y por esa razón, su propia habilidad para servir de freno a las actividades de Hitler estaba cada vez más restringida. La deteriorada salud del presidente hizo que la solución al problema con las SA fuera más urgente. Ernst Röhm, el jefe de las SA, quería convertir las SA en las fuerzas armadas de élite de Alemania. Y por supuesto esto creó mucha fricción con las antiguas fuerzas armadas que no eran necesariamente pro-nazis, no eran antinazis, pero tampoco eran entusiastas pro-nazis. El presidente era el jefe de las fuerzas armadas y Hitler empezó a preocuparse cada vez más con la posibilidad de un golpe militar si Hindenburg moría. Y Hitler tomó la decisión en junio de 1934 de terminar con las SA.
Rom había servido su propósito como Hitler lo vio. Nos ha llevado al poder, nos ha ayudado en las calles, ha intimidado a nuestros oponentes, ya no le necesitamos. Por lo que en 1934, en la famosa noche de los cuchillos largos, a Rom le sacan y le disparan bajo las órdenes de Hitler. Casi 100 personas fueron asesinadas entre los líderes de los guardias de asalto, junto a un número de otras fuerzas de oposición en potencia y líderes conservadores. Entre esos asesinados estaban el antiguo canciller von Schleicher y Gustav von Kahr. No fueron solo las SA, aunque las SA eran el objetivo principal. Fue un número de oponentes que se interponían en el camino de la reivindicación de Hitler de pleno poder sobre el partido, sobre el régimen y, muy pronto, sobre toda Alemania. Pero Hitler salió indemne de la masacre en el ámbito político. La paradoja es que la popularidad de Hitler se impulsó después de la noche de los cuchillos largos. Hitler fue capaz de presentar estos hechos como un escape por los pelos de un estado de revolución permanente. El modo en que Ernst Röhm y los otros líderes de las SA fueron asesinados se vio como una prueba de que Hitler estaba restaurando el orden. Hitler estaba dispuesto a ejecutar a sus antiguos camaradas dentro del movimiento nacionalsocialista, si esto era en beneficio de la nación y el Estado. El presidente Hindenburg envió un telegrama a Hitler agradeciéndole el rescate del pueblo alemán de un grave peligro. El 2 de agosto murió. La suerte es una palabra que a los historiadores no les gusta mucho, pero es muy importante para entender cómo resultaron las cosas. ¿Y si Hindenburg hubiera vivido más tiempo? La muerte de Hindenburg es muy importante en muchos aspectos para terminar y cerrar la fase que los historiadores llamamos la toma del poder. Se tratan de puntos y detalles que legalmente el nuevo título de Führer o líder le daban poder a Hitler. Fue el momento en que Hitler quedó liberado de esa pretensión de orden constitucional. Y es, en muchos sentidos, el comienzo de la verdadera dictadura nazi. En enero de 1935 tuvo lugar un plebiscito aquí, en el Estado Federado de Sarre, que estaba bajo control británico y francés de acuerdo con el Tratado de Versalles. Las opciones eran continuar como estaban, la unión con Francia o la unión con el Reich. Poco menos del 91% del electorado eligió el Reich. El retorno del Sarre en 1935 fue muy popular y se vio como una especie de resolución pacífica del Tratado de Paz de Versalles. La parte más emocional del mensaje político nazi, casi desde el principio, había sido la revisión del Tratado de Versalles. El retorno del Sarre era solo el primer paso. Fue una marcha gloriosa hacia el futuro, una cosa tras otra, sin cortapisas por parte de ninguna potencia extranjera. El 16 de marzo de 1935, Hitler anunció la introducción del servicio militar obligatorio. Alemania se estaba preparando para la guerra, pero no parecía que a la población en general le importara. La popularidad de Hitler no hizo más que aumentar. No olvidemos que subió al poder en 1933 prometiendo terminar con la austeridad, trabajos para todos y la revisión del Tratado de Versalles. Lo había cumplido todo. La política alemana bajo Hitler parecía estar funcionando. El desempleo se redujo de manera espectacular. La población estaba contenta. Creían haberse recuperado de los horrores de la guerra de 1914 y que ahora eran un protagonista importante en la escena europea. Alemania volvía a ser grande otra vez. El 15 de septiembre de 1935, la esvástica se consagró como la bandera nacional de Alemania. En solo 2 breves años, Alemania había sido transformada. Toda la oposición política había sido aplastada y todo el poder estaba en manos del Führer. Hitler se alzaba en el cenit de un sistema político en el que se premiaba a la gente por presentar las ideas más radicales posibles, que eran las que complacían la visión del Führer del futuro de Alemania.
No había freno de mano en la dictadura nazi. Solo había un acelerador hacia políticas aún más radicales. Terminada la toma del poder de Alemania por Hitler y los nazis, Europa era la siguiente.